Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La educación es un campo de batalla ideológico de manera al parecer inevitable. En España, el desarrollo de nuevos planes de estudios cada vez que cambia de signo el gobierno entre nacionalcatólicos conservadores y socialdemócratas progresistas ha sido fuente de tremendas confusiones e incomprensiones entre las distintas generaciones de españoles posteriores al fin de la dictadura. En los Estados Unidos hoy en día, posmodernistas y ultrarreaccionarios se enfrentan en los consejos escolares para enseñarles o no a los niños sobre el pasado racista y esclavista del país y hasta dónde llegaba, o sobre sus peculiares concepciones de la sexualidad y sus expresiones. E incluso para niños a los cuales, no habiendo llegado a la pubertad, el asunto les da bastante igual. Durante la mayor parte de la historia humana, la educación fue patrimonio solamente de los poderosos en política, economía y religión, claro. Las grandes masas, los vasallos, los plebeyos, aldeanos y siervos, como probablemente hubiéramos sido usted y yo, tenían apenas indoctrinación religiosa y acaso el aprendizaje de un oficio útil a su señor. Es a partir de la revolución científica y su consecuencia, la revolución social, cuando se propone por primera vez la educación de las clases medias y bajas, que empieza a asumir características modernas a medida que, mientras se desarrollaba la revolución industrial, se empieza a limitar o prohibir el trabajo infantil y se empieza a considerar que la educación no es un favor de los poderosos hacia los vasallos, sino un derecho humano esencial. En México, el presidente Valentín Gómez Farías expidió en octubre de 1833 una ley que creaba la Dirección General de Instrucción Pública, y en la ley correspondiente estipulaba que esta dirección indicaría cuáles serían los libros elementales de enseñanza, proporcionando gratuitamente ejemplares de ellos por todos los medios que estime conducentes. El proyecto no se concretó, pero en 1842 se expidió un decreto que declaró la educación obligatoria, gratuita y libre para todo el país, por lo menos en primaria. Y en 1843, un año después, se decretó el primer Plan General de Estudios obligatorio. En 1891 se decidió un debate que se había producido y se determinó que la instrucción oral era insuficiente y se requerían efectivamente libros, de modo que se redactaron y propusieron diversos textos que eran editados para venderlos a los alumnos. Esto era evidentemente una contradicción. La educación no puede llamarse gratuita si los libros no lo son. Es como ofrecer sopa gratis, pero cobrarte el plato y la cuchara. Es por ello que en muchos países del mundo existen los libros de texto gratuitos como una forma de impedir que la falta de recursos sea un obstáculo para que los jóvenes adquieran la educación que merecen. Y por favor, hijos de Ayn Rand, Milton Friedman, Ludwig von Mises y demás parásitos de la tontería mercadolátrica, ya sabemos que lo gratuito lo paga alguien, como les gusta decir a ustedes, y ya sabemos, porque somos todos adultos, que la educación gratuita se paga con los impuestos de todos. Se llama gratuita porque no se le cobra directamente al educando. La diferencia entre ustedes y nosotros no es que no sepamos qué significa gratuito, es que a nosotros nos parece bien y a ustedes no. La rebatinga editorial, los negocios con gobernadores de los estados para que se recomendaran tales o cuales títulos de tal o cual editorial, sobornos, cohechos y presiones políticas y de todo tipo, no fueron en México distintos de los que se han producido en todo el mundo. El negocio de los libros de texto en los Estados Unidos solamente alcanza hoy los 9,000 millones de dólares. Nada despreciable si pensamos que el mercado editorial mundial tiene un valor de 92,000 millones de dólares. Es decir, el 10% de eso son solo libros de texto en los Estados Unidos. En México hubo en algunos casos publicaciones gratuitas, por ejemplo, el Libro Nacional de Lectura y Escritura, del que la Universidad Nacional distribuyó gratuitamente 1 millón de ejemplares. Pero en general, el acceso a la educación que soñaban tanto la Revolución Francesa como luego la mexicana se vio obstaculizado por la comercialización de libros hasta el 12 de febrero de 1959, cuando el presidente Adolfo López Mateos creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, encabezada por el poeta y diplomático Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación, y formada por distinguidos educadores e intelectuales de la época. El 16 de enero de 1960 se entregaban los primeros libros de texto gratuitos, mi libro de primer año y mi cuaderno de trabajo de primer año. Los que viviríamos en los años siguientes recibíamos siempre nuestro libro de texto y nuestro cuaderno de trabajo. Era este el libro de texto de primaria gratuito y obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque se entregaba por igual a las escuelas privadas y era indispensable, al menos en teoría, que en ellas se estudiaran estos libros de texto, aunque toda escuela era libre de usar adicionalmente otros libros.
Esto en teoría. Algunos recordamos cómo en las escuelas religiosas, que presuntamente no existían según las leyes mexicanas, se grapaban o censuraban con marcador negro las páginas referentes a las leyes de reforma de Benito Juárez de mediados del siglo XIX o las de los ideales de los revolucionarios mexicanos. Pero en general, el país tenía un proyecto social común, el nacionalismo revolucionario, que se apoyaba en los por aún entonces no totalmente deslavados ideales de la revolución, y tenía un proyecto económico en marcha, el desarrollismo, que buscaba impulsar a América Latina en general hacia un desarrollo económico y social similar al de los países opulentos. Desde entonces y hasta hoy, los planes de estudio y sus libros han pasado por diversas teorías pedagógicas y diversas estructuras con sucesivas crisis en las que han participado los gobernantes, los sindicatos de maestros y los defensores de ideologías diversas. La mayor crisis se dio en 1992 en el régimen de Carlos Salinas, cuando un libro de historia de quinto de primaria, hecho por historiadores favorables al neoliberalismo de verdad, no a lo que hoy llaman neoliberalismo, desaparecía a héroes nacionales, minimizaba la Inquisición y la guerra de 1847-48 con los Estados Unidos, reivindicaba la figura del dictador Porfirio Díaz y promovía el liberalismo social, que es como el presidente Salinas llamaba su ideología, que no tiene tanto que ver, como usted quisiera, con el liberalismo social real. Muchos, desde distintas trincheras, luchamos para que esos libros no se distribuyeran porque falseaban la realidad histórica por motivaciones meramente ideológicas. Yo personalmente escribí en El Universal una serie de 5 reportajes sobre la Inquisición en los que demostraba que el blanqueo del que era objeto la institución en el libro de historia era absolutamente injustificado. Al final, los libros de Salinas fueron retirados. Quizás lo más sorprendente para usted sea que entre quienes combatimos esa aberración histórico-pedagógica estuvieran muchos que hoy, sin embargo, defienden y promueven los libros de texto que ha producido el régimen de Andrés Manuel López Obrador y que han sido objeto de un escándalo incluso mayor que el de 1992. Si en aquel entonces un desencajado Ernesto Zedillo, como secretario de Educación que era, tomaba por las solapas a un periodista amigo mío, acusándolo de que todo el movimiento sobre el libro de historia era una maniobra para destruir sus ambiciones presidenciales, y esto en un momento en que solo él se imaginaba que alguien de la insignificante estatura moral e intelectual que tiene pudiera alcanzar la presidencia, hoy son docenas de miembros y servidores del gobierno llamado de la Cuarta Transformación los que acusan a los críticos de los libros de texto de hacer politiquería, de ser enemigos del gobierno, de derecha, conservadores, corruptos, delincuentes, malas personas, odiadores de México y los mexicanos, servidores de intereses oscurísimos y pecadores dignos de los más profundos infiernos. Como suelen hacer con todos los que no son sus incondicionales. Los libros de texto actuales han adoptado una filosofía del aprendizaje a través de proyectos de clase, es decir, en lugar de aprender matemáticas como disciplina, se hace un proyecto que necesita, entre otras cosas, ciertas habilidades matemáticas que tendrán que estudiar los alumnos por su cuenta. Esta aproximación tiene sus defensores, pero los críticos han señalado que se ha hecho de modo incorrecto, con desorden pedagógico, lenguaje no adecuado a los alumnos, conocimientos insuficientes, errores gravísimos de contenido y que no promueven finalmente el aprendizaje de las habilidades que proclaman desarrollar. Un problema adicional es la profunda ideologización que llega a proclamar como momento histórico la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, una autoexaltación que nada mejora, dicen muchos, la educación de los niños. Vaya usted a saber. A reserva de hablar con expertos en pedagogía, todos los cuales ya han sido descalificados por voces del gobierno mexicano, algunos de ellos críticos de los libros de Zedillo, quisimos invitar a un divulgador y profesor experto en informática y que ha hecho un análisis independiente de los libros de texto para tratar de desentrañar cuál es el problema, si lo hay, de los libros de texto gratuitos del gobierno de la Cuarta Transformación. Teníamos desde México a Rodrigo Álvarez, experto en informática, dentro de muchos temas que nos afectan, aunque no los conozcamos, como la ingeniería de infraestructuras computacionales o informáticas, y que ha sido además persona que ha sido trabajador manual, es divulgador científico, activista en favor del pensamiento crítico, y durante 7 años ha sido un exitoso profesor de talleres de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se conoce como STEM, con alumnos de entre 9 y 12 años, durante casi 7 años, además de impartir, sobre todo desde la pandemia, clases en línea de ciencias y robótica a la población en general, y en especial a personas con recursos limitados, con edades que van desde los 6 hasta los 53 años. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, Mau. Hablaba yo en la presentación de esta conversación
que la educación habitualmente ha sido un espacio de debate y de enfrentamiento ideológico, y lo estábamos viendo. Yo daba ejemplos de España y de Estados Unidos, que en este momento tiene un debate que ya ha llegado a las manos en los consejos escolares, sobre todo porque los consejos escolares son independientes en los Estados Unidos. Y hablaba yo de la historia de los libros de texto gratuitos que en México existen desde 1959. Yo fui criado, yo fui educado con aquel libro de texto, con la patria. Sí, una que sale la patria personificada, ¿no? Así como persona, Sí. una mujer morena con la bandera. Tu cuaderno de trabajo y tu libro de texto pues fueron la base de nuestra formación en todo, los recuerdo vivamente. Pero han sido también asuntos de debate. Recordaba yo el debate de 1992 en el que yo participé concretamente con el libro de texto que Zedillo le mandó a hacer a gente como Aguilar Camín, que trataban de quedar muy bien con Estados Unidos. Lo curioso es esto: muchos que peleamos aquella vez y que conseguimos que los libros de texto no fueran distribuidos, se sustituyeron por unas lecturas de historia que se hicieron apresuradamente, pero que le ganamos ese debate a Zedillo, pues muchos de ellos están hoy defendiendo o haciendo incluso estos libros de texto. Se ha dicho, y no vamos a dejarlo de lado, se ha dicho que todos los críticos de los libros de texto son, por supuesto, lo peor del mundo, malos mexicanos, gente enemiga del gobierno, que es el mejor gobierno de la historia. Todos de derecha, además. Todos de ultraderecha, por supuesto, conservadores, ricos, corruptos, receptores de grandes beneficios de los gobiernos anteriores y cosas así. Pero si dejamos de lado todo eso, tenemos un problema pedagógico. ¿Cuál es el eje del problema que tanta gente parece tener con los libros de texto que ha generado la cuarta transformación? Y no me quiero meter en quiénes los hicieron, porque sería como descalificar la posibilidad de que alguien sin estudios, yo tengo el bachillerato, por ejemplo, que alguien sin estudios pudiera hacer un libro de texto pedagógicamente adecuado. No quiero entrar en ese asunto, pero sí en cuál es el problema con los libros en sí, no con quién los hizo. Mira, haciendo un pequeño paréntesis, sin irnos a este punto de a lo mejor no tienen la formación académica, etcétera. En mi caso también tuve la prepa trunca y la completé ya casi a los 40 años, con un examen de equivalencia. Lo que sí hace falta para poder hacer un libro de texto, independientemente de la formación que tengas o no, es haber tenido experiencia parándote frente a un grupo. Saber lo que te funciona para dar una clase y lo que no. Esa experiencia de primera mano y sobre todo en el sector de edad al que va dirigido, porque no es lo mismo dar una charla a jóvenes universitarios o a jóvenes de último grado de preparatoria que ir y tratar de aterrizar conceptos abstractos con niños de edad de primaria. A mí me parece, cuando me toca dar clase con niños tan pequeños, es donde más se me dificulta. Tengo como muy agarrado mi nicho. Trabajo muy bien con los niños a partir de 9, que ya traen aritmética básica, por lo menos, ya traen las operaciones básicas, y desde ahí yo puedo empezar a construir y empezar a aprovechar esa lógica para enseñarles cosas de programación. Pero más pequeños, tengo que bajar otros conceptos, tengo que aterrizar mis expectativas a lo que traen y a lo que pueden entender, y sobre todo a lo que yo estoy limitado a explicarles también. Mis propias limitantes como docente, más que las limitantes cognitivas de ellos, son las mías, de cómo puedo aterrizar en términos simples cosas complejas. Claro. Y esto es lo primero que yo noté cuando abrí los libros de texto de primaria. La gente que los hizo, no importa si tuvieron o no estudios, jamás se ha parado enfrente de un salón de clases. Es evidente, lo sudan. Habrán dado conferencias o habrán hecho debates o algo, pero jamás han trabajado con niños pequeños. Entonces, el lenguaje que ocupan es extremadamente confuso. Manejan un montón de conceptos abstractos y vamos a dejar de lado la cuestión del panfleto ideológico que trae su buena carga, pero simple y sencillamente pasa así. Te avientas un concepto como neoliberalismo cuando tienes 6 años. ¿Cómo? Te avientas un concepto a un niño de 6 años, neoliberalismo, es malo. ¿Qué coño es el neoliberalismo? O sea, no. Y así tienen varios adjetivos, varios conceptos. No son nada didácticos. Eso es en el caso de los libros que se supone van dirigidos a los niños. Y como es un programa nuevo, una cosa que a mí me pareció profundamente decepcionante son los libros dirigidos al docente.
Ajá. No hay ninguna forma en que yo pueda leer ese libro y pueda construir una clase a partir del material. No vienen ninguna instrucciones. Ese sí es completamente panfletero. Viene satanizando ciertos conceptos, trae una carga muy fuerte de esta ideología descolonialista y su buena dosis de posmodernismo también, pero no trae ni una sola guía de cómo explicar, más bien viene con esta receta de esto es bueno, esto es malo, y así es, y tú debes de contemplar eso antes de pararte con los niños, pero respecto a los otros materiales, que es lo que yo esperaría de un refuerzo como docente, estoy en blanco. A ver, Y dime, no, no. dime. Teóricamente, la idea, más allá de los conceptos teóricos que efectivamente han manejado de descolonialismo, México la colonia terminó en 1821, que yo recuerde, eh, pero Para está ellos el sigue bien tema de vivir. que se supone que trabajan por objetivos. Es decir, tú creas un proyecto de clase para que los niños aprendan a sacar raíces cuadradas porque necesitan hacerlo para su proyecto de clase, por decir algo. Pero este proyecto de clase no se le enseña al docente a desarrollarlo, a plantearlo, a los pasos que tienen que ser desde, a ver, niños, vamos a hacer esto con este objetivo y nos vamos a divertir mucho, se supone, pero cómo tiene que ir el docente del punto de proponerlo al punto de finalizar ese proyecto multidisciplinario. Ahí, o sea, esa es una de las grandes lagunas, en ningún lado te dice. Pretende ser transversal en esta onda de quiero abarcar varias materias en una sola clase y está bien, yo doy mis clases así. Muy raras son las sesiones, salvo un caso específico como el que mencionaste de, necesito que para la siguiente lección aprendan raíz cuadrada, voy a dedicar un par de clases a raíz cuadrada y luego empezamos otra vez a hablar de historia, etcétera. Pero tienes que tener un cierto hilo o una propuesta. No necesitas tener una receta armada como docente, pero sí necesitas tener ciertas guías y algunas propuestas. Es lo que yo esperaba ver como mínimo en el libro del docente. De mira, el tema de la página no va lineal, pero puedes hilar perfectamente el tema de la página 3, por decir algo, con el tema de la página 57 y el tema de la página 8 del otro libro de proyectos. Ok. Y lees y ya haces tus ajustes. Nada de eso. Nada de eso. Vaya, es tan estricto y tan rígido en esta onda de impartir o de enseñar ideología que más que un libro dirigido al docente me recordó un misal. Madre mía. A ver, vamos a ver, una de las cosas que sé que tú has visto y que se han manejado, yo vi una infografía del sistema solar que me pareció absolutamente alucinante. Eh, no sé para qué grado escolar era. Quinto, si recuerdo bien, cuarto, quinto de primaria. Bueno, entonces les estaban enseñando mal el sistema solar. La partitura aquella, y vamos a, tú no te preocupes ahora que los vamos a ilustrar esto luego. La Ok. partitura aquella donde todas las notas tienen una rayita en medio porque creyeron que el do central en clave de sol se dibujaba igual cuando era fa, sol, bueno, fa y la. Sí, Y, sin precisiones, pues. vamos, cosas hechas por gente que evidentemente no es que no tenga la preparación necesaria de una licenciatura en pedagogía, es que no puedes poner a hacer un pentagrama a una persona que no ha aprendido a hacer un pentagrama, a leer un pentagrama, a conocer cuál es el lenguaje de la música, aunque sea en su nivel más elemental, o copiar uno de Wikipedia. Pero, O multiplicar mangos por mangos. bueno, ha habido una discusión que es muy interesante. Hay gente que me ha discutido que se pueden multiplicar mangos por mangos. No lo Me creo. dieron un ejemplo de cómo lo podrías abstraer, pero lo que no, igual me pasó. Casi todas las explicaciones que trataban de defender esto, el nivel de abstracción matemática que requieren es de nivel bachillerato, de últimos semestres de bachillerato para arriba. Les digo, pero va dirigido a niños de segundo de primaria esta cosa. Vas a generarles más confusión que lo que pretendes hacer, que es facilitar, interiorizar. O sea, no es adecuado, aunque pudieras, dando muchas maromas, que les encanta hacerlo, justificar eso, vamos a dejarlo de lado conceptualmente, es para un niño de segundo de primaria.
segundo, tercer año. No, si tú usas analogías, tienes que saber cuándo soltarlas. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es de Dawkins, precisamente, usando analogías para explicar términos de ciencia. La analogía te sirve como introducción a algo, pero llega un momento en que la analogía te queda chica y ya la tienes que reemplazar por el concepto real. Es perfectamente válido para un niño así de pequeño, o incluso más pequeño, es empezar a hacer la adición con mangos. Padre. Y la resta también, hasta ahí te quedas. Y ya cuando empiezas con un concepto abstracto como la multiplicación, pues entonces ya tienes que multiplicar esos dos mangos por una cantidad, por un número, por un símbolo. Ya tienes que tener elemento abstracto. Ahora, sí, antes de empezar con eso, yo debería haber tenido algunos ejercicios previos, incluso de ir sustituyendo las palabras, ¿no? No llamarle sumar, por ejemplo. Vamos a agregar, vamos a adicionar, y luego ya voy entrando al concepto como tal, y se hace así y se representa con este símbolo. No, ellos ya parten de que un niño de primer año ya identifica perfectamente ese símbolo y ya puede perfectamente abstraer y aventarse toda una construcción abstracta para poder multiplicar mangos por mangos. Entonces, es gente que no se ha parado en un aula con niños. Sí. Punto. Quiero salir de matemáticas porque es lo que ha preocupado a muchísima gente. De hecho, la Academia Mexicana de Ciencias ha publicado una muy comedida carta donde dice que esto es un desastre enorme y que, hombre, si quieren ellos pueden ayudar a redactar algo mejor. Lo cual me dice de entrada que la Academia Mexicana de Ciencias no fue consultada para la parte de ciencias de los libros, lo cual me resulta espectacularmente alarmante, ¿no? Porque se supone que la Academia de Ciencias es la que sabe de ciencias. Bueno, igual me equivoco. Más allá de eso, en el terreno del aprendizaje de otras ciencias o en el terreno del aprendizaje de la historia, se habla de deficiencias verdaderamente alarmantes y de una reinvención de la historia muy parecida a la que nos quiso hacer Zedillo en el 92. ¿Qué has visto tú en esto? El sesgo es evidente. Con respecto a la historia, híjole, no me gustan este tipo de comparaciones, pero tampoco es que ayuda mucho esta administración. A mí me recordó algo, no recuerdo exactamente en qué libro, alguien escribió sobre Marco Polo. No es directamente con los escritos de Marco Polo, sino lo usan como personaje. Esta de ficción novelada, pero una de estas historias en donde Marco Polo se escandaliza porque los historiadores chinos, bueno, de la dinastía mongólica, reescriben la historia cada que hay un nuevo gobernante para minimizar los logros de los gobernantes anteriores y exaltar lo que haya hecho el actual. Y así va a ser cuando este se muera y llegue el que tenga que llegar. Igual van a ser menos todas estas obras. Y esta reescritura de la historia la sentí mucho en ese sentido, de todo lo que se ha hecho antes está mal o es inservible. Y esta actitud de ahora tenemos esto nuevo, esto sensacional que ni es tan nuevo, ni es tan original, pero... Y a partir de aquí es un borrón y cuenta nueva. Yo sentí que va en ese tono, la forma en que reescriben la historia. No recuerdo la que tú mencionas de Zedillo, porque curiosamente en ese periodo me tocaron los de secundaria. A mí me tocó un cambio de libros de texto, usé los de la generación 82, la mitad de la primaria, y no recuerdo si en cuarto o quinto, ya, debe haber sido quinto año, en el 88 cambiaron de libros. Y eso quiere decir que fueron para el ciclo 88-89. Yo tenía 10 años en ese ciclo. Entonces me tocaron en quinto y sexto de primaria los libros de Salinas, pues. Ya cuando fue lo de Zedillo, yo estaba por salir de la secundaria. Los libros de Salinas fue en el 92. Es que era Salinas presidente, pero era Zedillo el secretario de Educación. Pero los libros de primaria al menos cambian en el 88. Si checas el archivo del CONALITEP, sí. Cambian ahí y a mí me toca ese cambio. En quinto de primaria a mí me toca... no es un cambio tan grande realmente, cambian portadas, cambia algo de redacción, pero vienen muchos de los ejercicios de los libros anteriores. De hecho, las portadas de la generación del 82 a mí me gustaban más. Los dibujos que traían en portada están más bonitos, y los que traen los del 88 son estos cuadros de colores que ya se han vuelto muy populares, muy asociados, pero antes eran como más alegres. Pero ya el que recuerdas,
sí me agarras en un periodo en donde ni siquiera estaba pelando los libros de texto, estaba buscando cómo esconderme para fumar en los baños y que no me atrapara el prefecto. Los libros de texto me ocupaban de poco en esa época. Sí, sí. Tendría que revisarlo, pero suena en el 92 fue concretamente el libro de texto de historia el que fue el debate tremendo, porque reescribían la guerra México-Estados Unidos, por ejemplo, en 1847-48, para que fuera más que nada pues, una visita turística en la que les regalamos medio país, porque nos cayeron bien, sonreían mucho y nos daba risa que vinieran en shorts con guaraches y calcetines o algo así. La Inquisición pues no mató absolutamente a nadie y por supuesto, y este era uno de los elementos de debate más brutales, el liberalismo social de Salinas era la salvación de la patria. Primero que nada, el liberalismo social de Salinas no era tal. Cualquiera que sepa que es el liberalismo social sabe que era un proyecto esencialmente neoliberal. Neoliberal de verdad, no neoliberal como le llaman ahora. No, es que también ahorita es un relajo, yo lo mencionaba en redes. O sea, ahorita todos los derechosos, todo lo que les incomoda es comunista. Sí, punto, sí. ¿No? Estás tantito a decir, eres un comunista, eres un marxista, quémelo. Debo reconocerles que han evolucionado tantito porque hace unos 30 años no era el comunismo, era el diablo. Ahorita por lo menos ya empiezan a ocupar mitología del siglo XX. Ok, ya sus demonios ya son de otro tipo. Sí, y a la izquierda, todo lo que no alcanzan a entender, todo lo que se les hace demasiado complejo, demasiado abstracto, o que sí se compromete con un concepto y escapa del posmodernismo sin compromiso, es neoliberal. ¡Pum! Madres, ya. No hay otra cosa. Entonces, el nivel de debate ahorita está muy complicado también aquí por eso, porque siempre te tachan de ambas cosas. Cuando empecé con esto de los libros de texto, lo primero que empecé fue notificándoles a mi círculo de padres de familia, con los que tengo bastante confianza. La mayoría son de esta clase media liberal, aburguesada, aburguesada y de tez blanca, perdón, que no viaja en micro, no visita el oriente de la ciudad y no le preocupan tanto porque finalmente en las escuelas donde están sus hijos no usan los libros de texto, no los usaron el ciclo pasado o se usan de muy poco, nada más por cumplir las pruebas. Y algunos me contestaron así, no, bueno, es que en la escuela no usan los libros de texto. Sí, bueno, ese no es el punto. Hay muchos en que a mí me pasó, yo vengo de una escuela de bajos recursos, de la periferia del Estado de México. El gusto que yo tengo por la ciencia lo adquirí en los libros de texto de la SEP. Es donde podía ver dinosaurios, es donde veía experimentos, donde veía la corcholata con las ligas para ver los cambios de estado de la materia. Lo primero que aprendí de física fue ahí, fue en un libro de texto. Claro, después mi mamá con un chorro de sacrificios me compró algunos libros escogidos, ni siquiera una enciclopedia completa, sino qué tema te gusta y compramos ese porque no alcanza para todos los tomos. Ella en esa época trabajaba lavando platos, entonces pues te compro esos. Y ya pude tener acceso a más materiales, pero mi introducción a la ciencia fue la SEP, así. Esos libros. Y ahorita yo me alarmó, independientemente de los errores conceptuales en matemáticas, hay todavía menos contenidos, menos páginas. Fue la razón por la que me puse a descargarlos. Estoy contabilizando y quiero sacar la estadística. Bien, no he tenido tiempo de hacerlo con calma, como dices tú, no me da la vida. Pero sí quiero ver exactamente a cuánto se reduce el contenido de ciencia porque viene extremadamente escueto. Yo no veo cómo esos libros podrían inspirar a un niño que tenga una curiosidad como la que yo tuve a su edad a entender más de ciencia. No hay forma. Sí, un analista matemático, profesor de matemáticas, decía que se habían reducido 222 páginas del libro de matemáticas a 11. Pero aquí tenemos un problema. Las matemáticas fueron un invento europeo y quizás eso es malo, ¿no? No fueron un invento europeo, ¿verdad? Porque fue un invento árabe. Porque los que desarrollan... Claro, algoritmo viene de Al-Khwarizmi, el matemático del Imperio Otomano. Álgebra es un vocablo árabe también. Álgebra, claro. Todo lo que empieza con incluida almohada, viene por ahí. Pero... ¿Incluido alcohol? Incluido alcohol, pues efectivamente. Pero hay una especie de exaltación que ha mantenido en pie todo el tiempo lo que llaman la cuarta transformación, y que es el tema de los saberes ancestrales. La igualación
de las creencias tradicionales de pueblos que han sido evidentemente oprimidos, humillados, explotados, asesinados, torturados, hechos de lado, marginados. Sus creencias de pronto se ponen a la altura del conocimiento que tiene la característica de ser independientemente verificable, que me parece la definición más sencilla del conocimiento científico, ¿no? Algo que no necesitas creerlo, funciona, y si no te gusta, funciona, y lo puedes comprobar. Pero la equiparación de los saberes ancestrales no es el respeto a la persona del indígena mexicano, no es el respeto a su necesidad de integrarse a una realidad más amplia, sino que es decirle que lo que tiene es correcto porque equivale al conocimiento. Y esto lo he visto yo en los libros de texto y me ha alarmado muchísimo. Eso traen muy clavado, no es un secreto porque es como han desmantelado todo el aparato científico del país también, esta idea de Boaventura dos Santos de las epistemologías del sur. Ese es como su eje rector para construir todo esto, como les encanta también la palabra mística que ellos tienen para explicar sus narrativas. Igual he escuchado que usan mística como sinónimo de actitud en algunas juntas, así, traen unos rollos muy clavados. Hay una definición que escuché hace poco, de un término que ahorita se está ocupando muy despectivo en esta polarización. Ya ves que para todo o son fifís o son chairos. Pero curiosamente hay unos que dejan de lado. El chairo es blanco, el chairo es burgués, el chairo es ese güero condescendiente que quiere mantener a la gente de mi color, viviendo como en el siglo XVI. Así, punto. O sea, no vive en una zona marginal, no vive en la periferia, no anda en micro, no anda a pie, no usa el metro. Le gusta irse a un temazcal a Tepoztlán y tiene casa de campo en Tlayacapan. Y defiende los saberes ancestrales, pero tiene paneles solares en el techo de su casa, ¿no? Porque tiene que ser ecológico y tiene sus huertas y se nutre de ese conocimiento científico al que desprecia. Y del otro lado, cuando vas a ver a la población indígena, ahí he tenido experiencia como educador y esto igual ahorita suena raro porque soy también conocido por mi descreencia, por mi ateísmo. En mi juventud también fui misionero y también visité comunidades indígenas y tuve experiencias similares a alguna que comentas tú de los vaqueritos. Los indígenas quieren aprender a conectar circuitos, a reparar una televisión, quieren un Walkman, quieren un iPhone, ¿no? Ahora quieren un iPhone. En mi época cuando iba querían un Walkman, querían reparar algo. Es legítimo. Y cuando voy allá enséñame a armar una computadora, enséñame a armar un robot, enséñame a hacer algo de esto, ¿no? O sea, todos estos conocimientos denostados porque son occidentales, son coloniales. Y yo mismo estoy denostado porque hablo inglés y ya soy por eso en automático un neoliberal pro-yanqui que estoy avergonzado de mis raíces. Traen mucho eso, está muy, muy, muy contaminado el discurso por esa parte y de ahí no veo yo cómo reconciliarlo, están muy, 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 muy cerrados. Además, cuando tratas de comentarlo hacia adentro, sí traen ahorita esta actitud de patria o muerte, todo disenso es ataque. Sí, bueno. Es una actitud normal. ¿Podrías resumir de la manera más destilada posible la idea de las epistemologías del sur de Boaventura Santos? Es como un hijo bastardo del posmodernismo. El posmodernismo básicamente equipara el discurso a la realidad. Y en las epistemologías del sur tiene mucho que ver de dónde venga el discurso. Si algo es occidental, blanco, occidental, etcétera, ya por default es malo. Y no importa si se corresponde con la realidad o no. Entonces ya no va solo a equiparar los saberes ancestrales con el conocimiento científico como hace el posmodernismo, sino va a denostar completamente el conocimiento científico, no sirve y por encima de ello están los saberes de los pueblos originarios o centrales porque son los pueblos oprimidos. Y como son oprimidos, ellos están bien y los que los hemos oprimido estamos mal.
A ver, López Obrador, su abuelo es de Cantabria, él vino a Cantabria a visitar el pueblo de su abuelo, le aplaudieron un montón y todo, ¿no? Claudia Sheinbaum, pues es de origen búlgaro. Ackerman es gringo. Sí. Mendieta es de aquí de España. El Cato Por eso te Arconada digo que los chairos es son vasco. güeros. ¿Eh? Por eso te digo que los chairos son güeros. Es decir, estás rechazando, y lo peor del asunto es esto, Elena Álvarez Bulla es hija de un refugiado español que aquí es enormemente reconocido, es de aquí, es asturiano. Hay un hospital, Álvarez Bulla, porque fue un hombre adelantado en términos de ciencia, ¿no? Y sin embargo ella rechaza, reniega de esa ciencia. Estas epistemologías, esta equiparación epistemológica entre la creencia y el conocimiento, ¿cómo la experimentan los niños? Es que a mí me preocupan los niños, ¿no? Finalmente. Yo lo Si les hablan de... veo, híjole, uh, sí puede llegar a generar cierto desdén a ciertas cosas, o sea, sí los llega a perjuiciar. Lo peligroso del discurso de las epistemologías del sur en los niños es precisamente que van a aprender a rechazar un conocimiento antes de que entiendan para qué les es útil. A lo mejor estoy haciendo un ejemplo muy drástico, pero... o muy soez, no lo sé. Es como los castrati, estos niños que los mutilaban para que no les cambiara la voz, que no desarrollaran caracteres sexuales secundarios, ¿no? Les quitan el pene antes de que sepan para qué sirve. Y aquí les estamos cortando el conocimiento, la oportunidad de adquirir conocimiento antes de que entiendan para qué sirve. Los estamos enseñando a rechazarlo y a regodearse y a romantizar su ignorancia, sus carencias, porque también esto es otra cosa que a mí se me hace enfermizo del discurso de las epistemologías del sur, por lo que igual se me hace un discurso burgués. Esta gente nunca ha estado jodida y por eso romantiza la pobreza. No sabe lo que es tener que compartir un plato de sopa con sus otros dos hermanos. Yo tuve que hacerlo. O lo que es tener que cargar cajas para poderte comprar un pantalón, ¿no? Y un pantalón resistente para ir a trabajar, porque si no se me va a romper y no puedo ir con el pantalón del uniforme, quiero seguir estudiando, ¿no? Entonces, sí, sin quererme ver marxista, porque no lo soy, sí hay un asunto de clase aquí muy, muy, muy fuerte, y la mayoría de la gente que romantiza esta forma de vivir nunca ha padecido una carencia real, ¿no? No sabe lo que es ver un chamaco en una sierra que lo machetearon y que lo tienen ahí y que está la hermanita quitándole los gusanitos para que no se le puede, no hay antibióticos y no hay manera de bajarlo del cerro a llevarlo a una clínica. Y no hay clínica. Y si vas a la clínica ahorita no hay medicamento, pero tampoco había antes. No lo estoy defendiendo, estoy describiendo. Entonces, casi toda la gente que he visto que está muy clavada en ese rollo, nunca ha estado jodida. Habrá excepciones, no me las he encontrado, pero tampoco voy a llegar a la generalización o al absolutismo. Y la gente que nos ha tocado chingarle para poder hacernos de algún patrimonio o hacernos de conocimiento, sabemos precisamente, no tenemos tiempo para esas pendejadas, pues. O sea, quiero aprender a construir una computadora porque no alcanzo a comprar una nueva. Mi primera computadora yo la ensamblé, ¿no? Quiero ver sitios de internet donde pueda descargar libros gratuitos para aprender a programar, porque no tengo para pagarme las clases de programación, ¿no? Y estoy trapeando pisos en la noche y estoy leyendo en los turnos entre los que tengo que revisar el aire acondicionado. Y tampoco tengo mucha chance de que me den trabajo porque mi color de piel y mi acento me impide que me tomen en serio. A mí me pasó, y me pasó con los azules, me pasó con los panistas. En una simple junta en donde alguien está haciendo una división y se empiezan a algo tan básico y hago la división mental,
No, tráete una calculadora. No, pero ¿qué es esto? Sí, pero tú fuiste en la escuela pública. Ya. No, Sí, dices, pero ah, mira, cabrón. toda esa motivación que tú has tenido, que yo la hallo absolutamente emulable y aplaudible, no se le puede pedir que lo tengan a millones de niños que no desayunan, ¿no? A millones de niños que tienen una escuela sin techo, que tienen un profesor que tampoco tiene una preparación demasiado desarrollada y por lo tanto, como no puedes pedirle eso a todos los niños que han vivido en tu situación, es que Correcto. el Estado tiene la responsabilidad de darles los elementos necesarios para que puedan llegar a donde tú estás sin la motivación personal que tienes tú, sin o sea, con solo los deseos, con la disposición, con el derecho como mexicanos a recibir una educación de calidad, a recibir un apoyo razonable, a tener salud, a tener los elementos básicos para que, bueno, si luego no lo quieren hacer es otra cosa. Pero se les está dejando fuera en esto que se llama, y no sé, el nombre me parece tan pretencioso, la nueva escuela mexicana. Ah, sí. Ligándolo un poco con lo que comentas, hay otra cosa que también están omitiendo. Este modelo educativo, vamos a suponer que sí lo podemos corregir y sí lo podemos hacer bien. Órale. Que publicamos una de ratas, etcétera, y vamos a arreglar como si quieren hacer una gran farmacia para todos los medicamentos, vamos a hacer una gran biblioteca para todos los libros en la Ciudad de México para corregir esto y que no falte uno. Ok. Necesita mucha intervención de los padres. Y eso tampoco se los puedes pedir porque los padres están chingándole afuera. Entonces dicen, es que incluso los libros van orientados así, libro para padres, maestros y alumnos, y se recomienda con toda esta onda de la comunidad, de que la comunidad intervenga, y dice, sí, pero la comunidad, el papá ni siquiera está en la comunidad, está piscando tomate en California. Eso sí lee. ¿Mm? Eso sí Y lee. eso sí lee. Pero además, de verdad, muchos padres están en ese sector, están agotados para poder educar a sus hijos o para poder jugar con ellos. No es desdén, no es negligencia, escapa de lo humano. Tienes que chingarle 14 horas haciendo trabajo físico, quieres dormir. A veces ni siquiera cenas porque estás demasiado cansado para cenar. Vas y te tumbas y al día siguiente te paras temprano y le chingas. Mi mamá optó con muchos sacrificios a hacerme de libros porque no tenía tiempo de explicarme las cosas. Ten, búscalo ahí, ya haces preguntas que yo no te puedo resolver, a lo mejor esto te ayuda. Pero tampoco le puedo pedir a todas las mamás que hagan eso, es esa cosa de derechos. Entonces, a los que deja también muy sueltos es precisamente a los padres, porque uno de los grandes valores de la escuela pública es la escalabilidad social. A lo mejor yo no puedo tener, o no pude tener X cosa, pero puedo mandar a mi hijo a la escuela y sobarme el lomo para que pueda llegar más adelante y pueda seguir estudiando más allá de donde yo estudié y pueda acceder a una vida mejor, ¿no? No tenga que fletarse tanto. Y este modelo educativo cuarta eso, de tajo. No, o sea, rompe, o sea, esa es la gran paradoja de quieren ser los avatares del jodidaje y lo terminan dejando más jodido. Sí, No le pero están vamos, dando las herramientas para salir de ahí. nada de esto es una defensa de lo que se hizo antes, sobre todo con los mexicanos más desprotegidos. Esto no implica ni que los gobiernos, hasta Díaz Ordaz quizás, porque finalmente el proyecto de los libros de texto es de López Mateos, se puede defender un accionar del gobierno mexicano, pero a partir de López Portillo, Salinas, de la Madrid y toda la recua que vino después, nadie estaría defendiendo eso por el solo hecho de criticar esto. Pero eso no se va a admitir. Tú, si no aceptas a la Cuarta Transformación, eres, por supuesto, nostálgico del PRI y del PAN. Maestro, pues te dejo, me quedo mucho más inquieto de cómo comenzamos, porque no veo salida. Este año es año perdido para los niños mexicanos, y que un niño pierda un año de escuela, y lo sé en carne propia, no por mí, sino por gente cercanísima a mí, perder un año
no es nada fácil y recuperarlo es mucho más difícil que dedicarle un año. No sé qué vaya a pasar después, pero bueno, la cuestión es que está planteado lo que se está haciendo, ¿no? Ahí lo que pasa es que, aunque tuvieran sus errores y tuvieran sus sesgos y todos los otros libros, te daban ciertas herramientas que estos no traen. Y lo único que va a hacer es aumentar la diferencia que ya hay. A las escuelas privadas, más allá de que porque traen genitales los libros y los quieren quemar, no les preocupa porque sus hijos pueden tener acceso a otros materiales. Siempre ha sido así. Vas a una escuela donde hay computadoras, donde puedes experimentar, donde hay materiales, etcétera. Aquí los dejas completamente en el desamparo. O sea, yo estoy pensando y estoy viendo cómo, porque también el tema de tiempos. Ya di en algún momento clases gratuitas un tiempo en línea. Uh-huh. No sé si aventármelo a dar ahorita, porque los que más me preocupan no son los de tercero, cuarto, los de cuarto, quinto y sexto que yo manejo, sino los de primero, los que apenas ingresan. Estoy como a marchas forzadas leyendo y todo eso. No sé si me siento capaz de poder impartir clases en ese nivel de edad. O sea, reconozco mis limitaciones, pero sí tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? Ya sea en formato de streaming o algo, clases sencillas de las carencias de esto, ¿no? Y de lo que va dentro de mi especialidad. No me voy a poner a enseñar música, no soy músico, pero sí puedo enseñar algo de matemáticas básicas. No me voy a aventar a enseñar programación, que es lo que más enseño, porque estamos hablando de niños de primero de primaria. Tengo que primero enseñarles lógica, ¿no? Traigo eso y me traen el desvelo porque de la otra forma no veo diálogo. La gente o está queriendo quemar los libros o está tachándonos de neoliberales por criticar los libros. Sí, sí. Está muy complicado. Pero los libros no son comunistas, eso sí es clarísimo. Sí, no, el comunismo no trae nada. Creo que en el gobierno del López Obrador hay 4 personas que saben lo que es el comunismo. Una sugerencia a modo de despedida. ¿Se te ha ocurrido más preparar profesores para que hablen con los niños de primero? ¿Profes voluntarios? Creo que se necesitaría apoyarnos en ciertas plataformas. El problema es el tiempo. No, por eso. Como tú dices, es año perdido. Creo que es más factible hacerlo el siguiente año o empezando, si bien no el ciclo escolar, sí el año sideral, pues en enero. Necesitas algunos meses para organizarte, preparar temas, organizar clases y a lo mejor no pierdes el año completo porque esto es sumamente demandante. Ya no es una regularización, es hacer como una escuela alterna. Claro, pues es que preparar 5 profesores tiene un efecto multiplicador que no tienes tú solo con toda tu buena voluntad. Por eso lo pienso. Y finalmente siempre se puede lanzar un mensaje a una botella en Twitter y si lo haces, y en este canal, y si algún día lo haces, cuenta con que te lo difundimos enormemente. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus comentarios, aunque te digo al final, quedó peor que como estábamos. Muchas gracias, nos vemos. Me gusta mucho. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? La educación de los niños nunca es una cuestión fácil. Enfrentarse al hecho de que tienes que crear nuevas generaciones que estén preparadas para vivir en la vida práctica, pero que al mismo tiempo tengan la capacidad de ser críticas con su realidad, no es nada fácil. Lo han peleado los pedagogos toda la vida y apenas ahora tenemos las herramientas de la pedagogía basada en evidencias. Sin embargo, cuando todo lo que prevalece es una visión ideológica para que el mundo se ajuste a ella, en vez de ajustar tus ideas a la evidencia, a los hechos, al conocimiento, al universo que te rodea, el resultado siempre es peligroso. La guerra de la educación sigue y lo que yo siento es que en mucha medida, sobre todo los más pequeños, la están perdiendo y si la pierden ellos, perdemos todos. ¿No cree usted?